enseña, Cerca de la iglesia. gracias Patti, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Miren, me ha tocado platicar con algunos amigos, con algunas personas, cuando toca el tema acerca del cristianismo. Y me ha llamado la atención que algunos dicen, bueno, este, sí, yo asisto a la iglesia. Claro, no asisto eh, cada vez, cada vez, cada 8 días. Yo asisto a la iglesia cuando me nace, porque no me gusta hacer algo que no me nace. Y a veces en una forma sarcástica les pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que te nació? Y dice, bueno, creo que sí, hace como un año. Entonces, eh, ¿por qué tenemos que asistir a la iglesia? ¿Asistir a la iglesia es opcional o Dios ha establecido algún, alguna manera o alguna forma que nosotros debemos de formar parte, asistir a la iglesia? Bueno, pues vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Tenemos por ahí dos micrófonos prendidos, vamos a tratar de apagarlos. Lo primero que vamos a mirar aquí es que la Biblia dice que la iglesia tiene un fundamento y Cristo es el verdadero fundamento. Eso lo dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Pues, Eso me hace entender que quien estableció la iglesia fue Jesús. Por bien. eso nosotros utilizamos una expresión así, la iglesia primitiva. Primitiva viene de primero, la primera iglesia. Y la primera iglesia la estableció Jesús. No traigo el versículo, pero dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Nadie puede poner otro fundamento. Acuérdense que hemos estado platicando demasiado cómo Satanás está tratando de distorsionar lo que es el verdadero evangelio. Y por ahí malinterpretando lo que Jesús le dijo a Pedro, ahora ponen a Pedro como la piedra angular, luego me lo ponen como el primer papa, cosa que no tiene ni sentido porque la iglesia popular aparece después del año 325 y se organiza mucho después. Nadie puede poner otro fundamento, el Señor Jesús lo dijo a través del apóstol San Pablo en Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el que está puesto? Es Jesucristo. Jesucristo. Es Jesucristo definitivamente. Cristo es el fundamento de la iglesia. Así es. Ahorita nos vamos a dar cuenta que no solamente lo expresa Pablo como el fundamento, sino también como cabeza de la iglesia. Eso lo vamos a ver ahorita en Efesios 1:22. Y también dice que la iglesia, que en sí somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Eso lo dice Colosenses 1:24. Bueno, pues vamos a ver esos dos versículos. Primero, Efesios 1:22. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de quién? De Cristo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Qué claro, qué evidente. Cristo es la cabeza
de la iglesia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora entendemos esa metáfora. ¿Cuál es la metáfora? La iglesia tiene una cabeza. Es como un ser humano. Tiene una cabeza. La cabeza. Y la cabeza es la que dirige, es la que manda. Para que yo pueda mover un brazo, mi cerebro le tuvo que avisar al brazo que se tenía que mover. Cualquier parte del cuerpo que nosotros movamos, activemos, todos nuestros sistemas están determinados por nuestro cerebro. Entonces, todos los miembros del cuerpo somos nosotros. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede? Fíjese que me pasó algo que me tocó ver en Rusia. Aunque no hablamos mucho nosotros de eso porque es una distancia muy grande, vi muchos soldados mutilados, brazos, piernas, y todo eso ha sucedido con la guerra con Ucrania. Y déjeme decirle que tenían que utilizar instrumentos para poderse mover. En pocas palabras, lo que quiero decir es que el cuerpo debe de estar completo. Por eso Cristo nos llama a formar parte de ese cuerpo. Y claro, con la certeza de que Él es la cabeza. El Señor estableció ritos en la iglesia. El primero es el bautismo, que después trataremos lo que significa por inmersión, aunque la mayoría lo sabe. Mateo capítulo 3, 13 al 17 dice lo siguiente. ¿Por qué no me ayudan alguien que quiera leer? Tengo aquí la Biblia. Yo, hermano Sergio, Adelante, Sonia. buenas noches a todos. Dice Buenas noches. bautismo por inmersión, Mateo 3, 13, 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muchas gracias, Sonia. ¿Se fijan ustedes aquí algo muy interesante? Jesús instituye dentro de los ritos de la iglesia el bautismo. Jesús de repente aparece frente a Juan. Fíjese que a pesar de que eran primos, no se conocían. Era el plan de Dios. Claro. Era el plan de Dios, porque cuando Juan ve venir a Jesús por primera vez, el Espíritu Santo se lo enseña y Juan rápidamente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Entonces, en la lógica humana, viene delante de Juan y le dice que lo bautice. La humildad que Les tenía. hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba ser bautizado? El bautismo es una señal de aceptación a Cristo
y es una manifestación del perdón de nuestros pecados. ¿Pero Jesús tenía pecado? No. Entonces, por eso Juan le dice, pero no puede ser posible que yo te bautice. Al contrario, tú debes de bautizarme a mí. Por eso Jesús no entró en muchos detalles y le dijo, permítelo ahora, por favor, porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Qué era entonces lo que estaba pasando? Que Jesús nos estaba enseñando que todos los que hemos reconocido que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a morir por nosotros, entregó su vida, realizó el acto sustitutivo, pagando el castigo que tú y yo debíamos, y tú y yo lo aceptamos en agradecimiento, pues el Señor dice, manifiéstalo públicamente, porque mire, el bautismo no es que yo me sumerja, alguien me sumerja, un pastor en el agua y yo salga y ya salgo diferente. Ya no soy tan malo, ya. No, no. El bautismo es un acto simbólico, es un rito. Es solamente decir a la gente, decir públicamente algo que ya existe en mi corazón. ¿Y qué es? Que acepté a Cristo Jesús. ¿Qué otro rito hay en la iglesia? La Santa Cena. ¿Alguien me quiere ayudar a leer Primera de Corintios 11, 23 al 29? Me gustaría que participen. A ver, yo, pastor. Adelante, Florecita. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gracias, Florecita. Miren, qué interesante. Este rito de la Santa Cena es una prolongación de lo que era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una festividad sagrada para el pueblo de Israel. Era una celebración que su significado era la liberación de la esclavitud egipcia. Cómo Dios lo salva de una manera milagrosa. Bueno, ahora la Pascua para nosotros los cristianos se transforma en la cena del Señor o en la Santa Cena. ¿Qué significa esto? El mismo significado que la Pascua. El único asunto que nosotros no somos libertados de la esclavitud de egipcio, pero Egipto significa pecado. Nosotros somos libertados del pecado. Ahora, el Señor dijo, les voy a dejar un rito. ¿En qué consiste este rito? Va a haber dos emblemas. El pan, que es mi cuerpo, y el vino, que es mi sangre. Y lo vas a hacer de una manera simbólica.
vas a tomar un pedacito de pan y una copita pequeña de jugo de uva. Acuérdese que la palabra vino viene de la raíz vid. El fruto de la vid es el jugo de la uva. Claro, el jugo de la uva, si se fermenta, si se deja reposar, se fermenta y produce alcohol. Pero ese no es el sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, celebrarla. Y al celebrarla, ¿qué estamos haciendo con este rito? ¿Será que cuando me como el panecito y me tomo la copita, pasa algo en mi cuerpo? No, no pasa nada en mi cuerpo. Es un rito, es una ceremonia. Quiere decir que estoy reafirmando lo que ya existe en mi vida. ¿Y qué es? Que acepté a Cristo Jesús. Comer su pan es pedirle a Cristo que more en mi corazón. Tomar esa copita de vino es reconocer que Él entregó su vida por mí. ¿Qué otro rito tenemos? El lavamiento de los pies. ¿Alguien me quiere ayudar a leer Juan 13, 4 al 7? Yo, pastor. Ah, Adelante, Perlita. Ok, lavamiento de los pies. Juan 13, del 4 al 7. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Gracias, Perlita. Mire, déjeme comentarles lo que me platicaba mi madre. Imagínense, yo ya casi tengo 70. En la época de mi madre, cuando ella era niña, cuando llegaba el abuelo, su papá, ellas ya tenían agua caliente para lavarle sus pies. Llegaba, le besaban la mano y le lavaban sus pies. Esa era una señal de humildad y de reconocimiento hacia su padre. En la época de Jesús, el lavar los pies era costumbre. ¿Por qué? Porque usaban sandalias, no estaba pavimentado. Entonces llegaban todas polvorientas, todas llenas de tierra. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y qué no se metían a bañar después de llegar del trabajo? No, saben que no era mucho la costumbre en la antigüedad bañarse. Se cree que se bañaban cada mes, cada 15 días. Pero quien realizaba este trabajo era el siervo, el esclavo. Entonces de repente Jesús hace algo insólito. Toma una toalla y se pone a quererle lavar los pies a los discípulos. Por eso Pedro cuando le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, yo te los debería de lavar a ti. Dijo Pedro, jamás. No, pues si no lo haces, estás en problemas. Entonces Jesús le dijo, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Una de las cosas que todos los seres humanos traemos de agencia es algo que se llama orgullo, que es un sinónimo de soberbia. Y Jesús deja este rito
para que nosotros aprendamos que si algo quiere Dios de nosotros, es humildad. Alguien dice, pero es antihigiénico. Tal vez sí, pero se hace provisión. ¿De qué manera? Después de hacerlo hay que lavarse las manos. Claro, si alguien trae un problema de algún pie de atleta, bueno, lo ideal es evitar eso por el problema que trae, pero no vamos a hacer mucho hincapié. Jesús deja el rito de lavamiento de los pies. ¿Qué otro rito dejó el Señor? Por ahí, Emita, vi que alguien quería leer. No, ahorita no está Emita aquí. Ah, Salió. ok. ¿Alguien Bueno, quiere ayudarme a leer? a ver, pastor, yo lo hago. Hermana Medrano, Sí, bienvenida, adelante. imposición de manos en Hechos 6:1, 6:1 al 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procero, Nicanor, Prócoro, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A, estas, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. muchas gracias. Yo sé que si lo están viendo en teléfono está muy chiquito, muy Sí. pequeño. Sí lo entiendo. Imposición de manos. ¿A quién se le hace la imposición de manos? Bueno, a todos aquellos que forman el liderazgo como pastores, ancianos, diáconos y últimamente también a diaconisas. ¿Qué significa la imposición de manos? Acuérdense que estamos hablando de ritos. El poner la mano sobre la cabeza de alguien no le va a pasar nada, no se va a estremecer su cuerpo, no va de repente a cambiar de pensar. No, es un rito donde la persona a quien le están imponiendo sus manos, primero, ha demostrado tener convicciones firmes de haberle entregado su corazón a Dios y estar dispuesto a servir. La imposición de manos es una imposición de servicio. Eso le permite participar en, en la Santa Cena, eso le permite participar en la presentación de niños, eso le permite participar en varias actividades de la iglesia. ¿Qué otro rito tenemos? El ungimiento de los enfermos. ¿Alguien me ayuda? O si está muy chico, yo lo hago. Yo creo que está muy chico para el teléfono. Santiago 5, 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él.
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Miren, este asunto del ungimiento ha sido muy mal interpretado dentro de la iglesia. Se ha estado usando por muchos años cuando la persona ya está a punto de fallecer, que ven que ya va a morir, piden que los pastores o los ancianos vayamos a ungirlo. Como que pareciera que eso le estamos echando la mano para la salvación. El ungimiento no es para el que se está muriendo. ¿Escucharon el versículo? ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos para que lo unjan. Y vea lo que dice enseguida. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado, le serán perdonados. El ungimiento es para sanidad. Claro, siempre pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Ese es otro rito de la iglesia. Hay otro rito de la iglesia que siempre que lo hagamos le tenemos que hacer con mucha seriedad. Y es el matrimonio. ¿Alguien me ayuda a leer Génesis 2:24? Yo, pastor. Adelante, Florecita. Santo matrimonio, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muchas gracias. Mire, ustedes han escuchado muchas bromas acerca del matrimonio. Alguien dice los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. La media naranja, después de casado, se convierte en medio limón. ¿Qué sucede? Que no entendemos que el matrimonio es sagrado, es santo. ¿Cuántos de nosotros entramos al matrimonio sin saber a dónde íbamos? A veces solamente nos dejamos llevar por el gozo, por la alegría, por la emoción, por lo que conlleva. Dios instituyó dos cosas muy importantes en la creación: el sábado y el matrimonio. No voy a hacer mucho hincapié porque ese sería otro tema. ¿Cuál es la misión de la iglesia? A mí me encanta lo que el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo. ¿Qué era la iglesia? ¿Alguien me ayuda? Dice, la misión de la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Gracias, Perlita. Miren, muchas veces apelamos a la reverencia porque la gente a veces olvida dónde está. La iglesia, el lugar donde se ha establecido para adorar a Dios, debemos de estar con reverencia. Ese día que asistimos a la iglesia, tenemos un encuentro especial. ¿Y con quién? Con Dios. Eso me hace entender que voy a tratar de ir lo mejor vestido. Segundo, ¿cómo debo de estar emocionalmente? Contento y feliz porque el Shabbat es una fiesta.
porque tenemos un encuentro especial con un invitado especial y junto con el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros los líderes y también la iglesia debemos de saber enseñar la verdad, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, porque mire, si la mente de un ser humano no la guía Dios, la guía el diablo. No hay opciones. Nadie puede decir, bueno, yo para no tener problemas no quiero ni que Dios ni que el diablo dirija mi mente. No, si no te están preguntando. O permites que la dirija Dios, y si no permites, no te preocupes, el diablo la va a dirigir. La iglesia tiene que ser representativa de la verdad. No sé si ustedes han notado que la iglesia adventista tiene 28 creencias. Y alguien diría, ¿por qué nada más 28? ¿Qué no hay más? Bueno, 28 creencias están completamente fundamentadas a través de la Biblia. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos quisieron ayudarle a Dios. El Señor dijo que debes de guardar el sábado. Ah, pues ellos hicieron muchas maneras de cómo debe de guardarse el sábado. Que al final la gente empezó a tenerle desagrado al sábado, porque parecía que tenías que estar volteando para los lados para no pecar, porque eh, si alguien te pedía un vaso de agua, que era algo sagrado para un judío, para una persona del oriente, tú le dabas el vaso de agua, pero no fueras a sacar la mano de la puerta, porque si sacabas la mano de la puerta, ya estabas realizando un trabajo y estabas pecando. ¿Se han fijado que la Biblia dice camino de un sábado? En la Biblia no dice cuánto de podemos caminar en sábado. Esa era una invención. Por eso la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él respondió de esta manera: escrito está, escrito está. No tenemos que ayudarle a Dios inventando nada. ¿Cuál es la otra misión de la iglesia? Ser pura y santa. ¿Alguien me ayuda? Estoy muy feliz porque me están ayudando a leer. Pues yo, pastor. Adelante, adelante. Ser pura y santa. Efesios 5:27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Gracias. Acuérdense que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. El edificio es el templo. Entonces, la misión de ustedes y de mí, ser puros y santos, radiantes, sin mancha ni arruga. No quiere decir que tenemos que andar bien planchaditos. Está hablando de pecado, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Miren, la mejor manera de predicar el evangelio es con el testimonio. Definitivamente. ¿Cuál es la otra misión de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Alguien me ayuda? Ya predicaron. Yo lo leo, pastor. Adelante. Entonces vendrá el Predicar el evangelio.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas gracias. Esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio. Para eso trajo el Señor Jesús a la existencia de la iglesia adventista, para predicar el evangelio. ¿Qué significa la palabra iglesia? Miren, la palabra iglesia viene de un vocablo griego que se llama eclesía, que significa asamblea o congregación. En otras palabras, es un conjunto de seres humanos que crecen y obedecen a Jesús y su doctrina. Por eso nosotros somos la iglesia. Características de la iglesia verdadera. Apocalipsis 14:12. ¿Alguien? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gracias, Perlita. Aquí está la característica de los hijos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es algo que tiene que ser muy característico en ustedes y en mí. Y no podemos decirle, Señor, voy a guardar 9 solamente. Uno no, no. Los que guardan los mandamientos. Santiago dice, el que falla en uno se hace culpable de todo. La iglesia verdadera debe de poseer la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 es el que acaba de leer Perlita. No solo guardar los mandamientos, sino poseer la fe de Jesús. ¿Y qué es poseer la fe de Jesús? Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice? Yo leo, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchas gracias, hermana. La característica, estoy haciendo un tema acerca del espíritu de la profecía. ¿Y qué significa? Porque a veces nosotros tenemos un concepto erróneo, pero dice que la característica del pueblo de Dios, de la iglesia, debe de tener el espíritu de profecía, el don profético. Otra característica de la iglesia verdadera que a mí me encanta es algo que la iglesia, la única iglesia que lo debe de predicar, porque no puedo decir que lo predica siempre, es anunciar que el juicio ha llegado. ¿Qué dice Apocalipsis 14:7? Lo leo. Perdón. No, léelo tú, sí. Ok. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchas gracias, Perita. Vean ustedes lo siguiente. Teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. El verbo llegar se encuentra conjugado ¿en qué tiempo? Presente. Si fuera pasado, diría porque la hora de su juicio llegó. Si fuera futuro, porque la hora de su juicio llegará. Pero como está en presente, la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que estamos en la hora del juicio. Y eso solamente la iglesia lo entendemos a través de Daniel 8:14. Es algo muy, muy interesante. ¿Qué otra característica de la iglesia verdadera?
Ya lo dijimos, predicar con poder la segunda venida de Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13? Hermana, Guardando la esperanza sí, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. muchas gracias. Miren, alguien ha dicho por ahí, bueno, ¿cuánto tiempo hace que se dice que Jesús viene? Ya tiene muchos años. Sí, es cierto, tiene muchos años. A Noé le dijeron, Noé, pero si ya tiene más de 70 años que nos estás diciendo que el mundo va a ser destruido por algo que tú le llamas diluvio. Una cosa, la muerte sorprendió a varios y no se arrepintieron. Y al final llegó el diluvio, sí llegó. Pedro dice, sí, algunos de ustedes piensan que Jesús se tarda, pero Jesús no se tarda. Lo que pasa es que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A ti y a mí nos toca predicar la segunda venida de Cristo. ¿Cuál otra característica debe tener la iglesia? Respetar el día de Dios, Éxodo 28 al 11, y ser guiados en todo, dice segunda de Timoteo 3:16, por la palabra de Dios. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? ¿Qué dice Efesios 2:20? Ya no veo ganas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque ya lo leímos, ahorita ya es reafirmar con las preguntas. Entonces la pregunta es, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Muy Jesucristo. sencillo, ¿verdad? Jesucristo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Efesios 4:11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Perlita. Miren, Dios nos ha dado talentos a todos, a todos. Alguien les ha dado más, ha dado diferentes talentos. Bueno, hay que ejercer, hay que desarrollar un trabajo. Entonces, contestando la pregunta, bueno, la respuesta sería apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, diaconisas, directores de escuela sabática, directores del Ministerio de la Mujer, todas aquellas actividades que podamos desarrollar dentro de la iglesia. La iglesia tiene una triple misión. Mateo 4:23. ¿Qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas gracias. ¿Saben? Estas tres características la iglesia adventista las ha tomado muy en serio. Enseñando. Enseñando, la iglesia adventista tiene muchas iglesias y universidades a nivel mundial. Predicando, bueno, eso lo hacemos. Sanando, también hay servicios médicos, hay muchos hospitales. Hay un hospital muy famoso en Estados Unidos eh, que es reconocido mundialmente
y resalta mucho la iglesia adventista. Montemorelos tiene un hospital. Bueno, esta es la triple misión que la iglesia tiene. Entonces, es enseñar, predicar y sanar es la respuesta. ¿Cómo debe de gobernarse la iglesia? Hechos 6, 1 al 4, ¿qué dice? Es que está muy chiquita la letra. Ok, yo lo leo. Yo lo Si leo. gusta, yo lo... Ah, perdón. Ujú. Adelante, Perlita, usted sí lo ve. Sí, dice Hechos 6 del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gracias, Perlita. Miren, les voy a comentar algo que esto nos puede ayudar a entender algunas situaciones que se viven en la iglesia. En aquel tiempo, ellos entendieron que se debería de apoyar a las viudas. El promedio de vida ya en la época de Jesús era muy bajo, era muy bajo. Era hasta 50 o menos de 50. Entonces había muchas viudas. No había fuentes de trabajo para las mujeres. El asunto es que en la nueva iglesia había muchos conversos. Había mujeres judías, viudas judías, pero también había griegas, habían fenicias, había de todo. Entonces, por ahí parece que se actuaba egoístamente. Se atendía primero a las judías y a las otras las relegaban. Y dijeron, no, esto no está bien. Esto se los comento para que vean que a veces hay problemitas en la iglesia, sí, claro. Por una simple razón, porque el diablo existe. Y si algo le gusta al diablo es perjudicar a la iglesia. Entonces, por eso se hizo la institución de establecer líderes en la iglesia como ancianos, diáconos, diaconisas, directora de Dorcas, de todas. Ahora, ¿qué ejemplo debe de seguir la iglesia? Juan 13:15. A ver, hermana Medrano, este sí está grande. Dice, porque ejemplo ha dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús. Ejemplo les he dado. Claro que sí. Él se bautizó sin necesidad de ser bautizado. Él reposó el sábado sin necesidad de hacerlo porque no estaba cansado. Era un ejemplo. Ejemplo les doy para que ustedes lo hagan como yo también lo hice. Entonces, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? El ejemplo de obediencia de Jesús. Vamos a leer este versículo que es muy importante. Apocalipsis 12:7, que es la característica de la verdadera iglesia. Florecita, Sí, ¿está por ahí? pastor. Sí. Adelante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, les voy a platicar algo aquí muy importante. Vean ustedes lo que dice aquí. El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer en Apocalipsis? La iglesia de Cristo. Ahora,
si nosotros le preguntamos a cualquier iglesia si ellos son la iglesia de Cristo, dicen que sí, claro. Pero dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, la que está siguiendo los principios de Dios. ¿Y cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjese que yo entablé una plática con un mecánico, que yo trataba mucho a los mecánicos, y me dijo, oye, pero ¿por qué no abres el sábado? Le dije, bueno, porque el sábado es el día del Señor. No me digas, es el domingo. Ya quedé con él, dije, si quieres, ¿qué te parece si estudiamos? Estuvimos estudiando. Él pertenecía a una iglesia que se llama Amistad Cristiana. Bueno, me presumió su iglesia como no se imagina. No tenemos problemas, siempre estamos juntos, comemos juntos. El pastor me habla una vez o dos por semana para orar conmigo. Yo le parecía que todo era felicidad. Dije, bueno, ojalá que no me pregunte cómo es la iglesia adventista. Y le voy a decir por qué. Porque a Satanás no le preocupan ellos. Le preocupan los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Él le preocupan ellos. A aquellos no les preocupa. Pero bueno, usted y yo estamos del lado del que puede más. Entonces, las características de la verdadera iglesia es que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué don en particular poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10, ¿qué dice? Aunque ya lo leímos. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias, Perlita. La iglesia debe de tener el don profético. Y estoy preparando un tema especial sobre esto para el día martes. ¿Qué debo hacer? Unirme a la iglesia verdadera, Hechos 2:41. Aquí este es el versículo que pensé que no lo traía. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer firmes y fieles. No es fácil, no es fácil. Por eso Pedro dijo, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes se fijan en los mensajes a las 7 iglesias, Dios tiene promesas. Y la promesa la demuestra así, al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que está luchando. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Aunque vosotros ya las saben, estén confirmados en la verdad presente. Termino diciendo cuál debería de ser nuestra resolución. Estar conscientes que Jesús creó y fundó la iglesia. Y claro, unirme a ella y ser fiel hasta que Jesús venga o hasta que Jesús nos llame. Termino diciéndoles que Dios los bendiga. A ti también. ¿Alguna Bien. pregunta